Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Alcanzar el equilibrio emocional es posible. Todo empieza dando este primer paso. Esto es Sentimientos en Radio Nuevo Tiempo. Nadie tiene vergüenza de contar a sus familiares que padece de diabetes, artritis, hipertensión o gastritis. Antes bien, los gastos de la medicación formarán parte del presupuesto doméstico y deberán seguirse las prescripciones médicas. Los familiares le recordarán que es necesario regresar a las consultas y le preguntarán si está tomando sus medicamentos. Al final de cuentas, la salud es cosa seria. Sin embargo, cuando la enfermedad es mental, las personas ocultan el diagnóstico porque no quieren ser consideradas inferiores. Muchos todavía consideran que la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, entre otros trastornos mentales, son enfermedades propias de personas desocupadas o que quieren llamar la atención. Pero no es así. En esta semana en Sentimientos, la ciencia del existir, hablaremos sobre la ansiedad, las maneras en las que se manifiesta, de dónde proviene, etc. Recuerda que Dios desea que logres restaurar tu salud mental. Él desea darte paz para este tiempo. Entender esto nos permitirá tomar mejores decisiones para vivir mucho mejor. Bienvenidos. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Un poco resfriada. Resfriada, Sí. Definitivamente. Los cambios de temperatura. Empiezan los fríos. Sí, y además me tocó compartir asiento en el micro con alguien que estaba resfriado. Sí, y al día siguiente inicié, así que... Bueno, entonces mañana estaré yo. Esperemos que no. La verdad me da gusto verte nuevamente. Gracias. Y también me da gusto saber que vamos a conversar de un tema sumamente importante, que Muy es importante, precisamente sí. la ansiedad. Sí. El título, de hecho, del programa es Me enfermé de ansiedad, parte 1. Porque, como bien recuerdan, nosotros transmitimos lunes y martes a las 4 de la tarde y siempre es la continuación del capítulo anterior. Así que el día de mañana estaremos viendo la parte número 2. El día de hoy, Laura, quiero compartir contigo el versículo. Dice: pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres la ayuda de los huérfanos. Salmo 10:14. Laura, la ansiedad, ¿será algo realmente que solamente inventa la gente para llamar la atención? Eso es un prejuicio que existe. Creo que cada vez menos, afortunadamente, pero sí existe, porque es mucha la gente ansiosa. Claro. Y en parte además porque hay una parte, la ansiedad también puede ser necesaria, una dosis Claro. mínima, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el límite? Cuando se te pasa y ya no la puedes manejar? Entonces, pudiera ser que la gente entiende o piensa que es cosa que no pone más interés en mejorarse, o que están colocando más de su parte para estar con ansiedad. Entonces, tiene es mal vista de alguna manera. Claro. Ahora que mencionas que todos necesitamos un poco, hay mucha gente que piensa que debemos vivir sin ansiedad. Así es. Pero la realidad es que toda persona normal tiene un poco de ansiedad. El problema es cuando se sale de esos límites Así en los es. cuales de alguna u otra manera puede ser perjudicial, ¿no es así? Así es. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante del colegio, de enseñanza básica, media, universitaria. Si no tuviese ninguna dosis de ansiedad, pudiera ser que no se prepara bien porque no le preocupa el examen que va a tener, el certamen que va a tener. Claro. Sin embargo, si está preocupado, si siente que en realidad debe prepararlo porque podría afectarle la mala nota o el rendimiento, entonces esa preocupación es ansiedad. Claro. Esa preocupación, si la controla bien, lo va a hacer que estudie, se prepare, pero no lo va a paralizar.
Claro. ¿cierto? Se va a preparar bien para el certamen, para el examen y lo va a dar, lo va a rendir sin ningún problema. Claro, sí, definitivamente, la ansiedad es parte de la vida del ser humano. Así El, es. el problema es cuando esta se sale de nuestras manos provocando algunas otras Cuando te cuestiones. desborda. Claro, Ujú. exactamente. Sabes, Laura, yo sé que de alguna u otra forma, desde la perspectiva médica o científica, hay algunos factores que hacen que la ansiedad, vamos a ponerlo así, mala o negativa, la ansiedad que desborda, sea más común. Menciona la comunidad científica y médica que hay algunos factores que podrían hacernos desarrollar esta ansiedad mala. ¿Qué Ujú. piensas al respecto? ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la ansiedad y cómo es que nace o surge ese desborde? Mira, o sea, lamentablemente, o en realidad porque acá no hay pruebas concretas muchas veces en Ujú. todo lo que tiene que ver con salud mental, con trastornos mentales, Claro. se tiene todavía estas diferencias de opinión en cuanto a si es genético, la causa es genética solamente, Ujú, o hay un factor ambiental, ¿cierto? ujú. Y un poco son eso lo que los médicos determinan. Hay una parte que es heredada, que es genética, y Ujú. que pudiera ser incluso que esta no se desarrolle necesariamente. Claro. Esto va a provocar o va a hacer que la persona sea vulnerable o que tenga mayor predisposición, dependiendo del ambiente y Ujú. dependiendo de las características de la propia persona, a que se desarrolle tal o cual enfermedad o trastorno emocional, en este caso la ansiedad. O sea, pudiera ser que hay una parte genética que se hereda y se necesita también un contexto, un ambiente en donde esto se desarrolle, se gatille de alguna manera. Claro, de hecho, mira, aquí en la revista Sentimientos, que es precisamente de donde nos basamos para poder obtener estas temáticas tan bonitas, que está hecha por la doctora Rosana Alves y en la cual tú puedes adquirir de manera gratuita. Próximamente te vamos a estar dando información de cómo adquirirla, aunque tú ya más o menos sabes, si has estado llevando a cabo, nos has estado siguiendo en los programas. Dice lo siguiente, fíjate qué interesante. Todavía sigue siendo difícil entender las bases genéticas de los trastornos Así mentales. es, Sin embargo, los estudios del genoma humano han indicado que la herencia puede hacer que los individuos se vuelvan más vulnerables a los factores que desencadenan estos desórdenes, que es precisamente lo que tú decías, tener genética, es decir, si así mi es, abuelo, si mi papá padeció de algún trastorno mental, en este caso la ansiedad, por ejemplo, no sé, un trastorno de ansiedad generalizada, soy más propensa o somos más propensos a poder desarrollarlas en algún momento. Dice, desde que el pecado entró en el mundo, todos hemos sufrido, y en todo sufrimiento tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Según la Organización Panamericana de la Salud, la ansiedad generalizada, precisamente, es el segundo trastorno mental que no recibe ningún así tratamiento es, de así salud. es. Eso es muy lamentable porque Sí, la cantidad de gente que vive con una situación así, con trastorno emocional de ese tipo, es enorme. Entonces, no tener asistencia médica, incluso no ser bien entendido, claro. porque un estudiante, una dueña de casa, un trabajador que sufra de ansiedad, que no lo pueda manejar bien, que no lo pueda controlar y que sea mal interpretada esta ansiedad las personas que viven cerca o que trabajan cerca o que están cerca, es Claro, muy lamentable porque pueden pensar que está tratando de desligarse de sus obligaciones, ¿sí? Que exactamente, no tiene interés en mejorarse o que inventa sintomatologías para no hacer lo que tiene que hacer. exactamente. De hecho, ahorita que mencionas eso, me acordé de que hace poquito visité un psicólogo y entre las cosas que se conversaban allí había un trastorno de ansiedad generalizada y cuando él escribe eso, levanta las cejas y dice, oh, este es muy incapacitante si no se trata de manera adecuada. Y es precisamente porque, aunque muchos piensan, no, la ansiedad o eso de la depresión es para llamar la atención, o es de gente ociosa, o es un pretexto para no trabajar, o cosas, la verdad es que es algo serio. Sí, Y así quienes lo es. vivimos, porque yo también lo vivo,
sabemos que no es una cuestión para llamar la atención, es Así algo que es. se siente Ujú. muy, muy, O sea, muy real. la persona sufre mucho con esto, Claro, sufre porque se da cuenta que su calidad de vida se ve desmejorada, se ve exacto. deteriorada y ese es bastante invalidante en algunos casos. O sea, nadie quiere sufrir porque sí, hay algunos que sí, probablemente, pero la mayoría de las personas no quiere padecer ansiedad. Claro. No, de hecho, yo creo que a nadie le gusta padecer, No. le gustaría padecer alguna cuestión semejante. ¿Sabes que una de las características que a mí me llaman la atención de la ansiedad son precisamente los pensamientos? Para aquellos que a lo mejor es la primera vez que hablan, que escuchan hablar acerca del trastorno de ansiedad generalizada, ya metiéndonos un poquito más a fondo, cuando la ansiedad se sale de control, cuando ya no es el toque normal, digamos que el ser humano necesita para motivarse a hacer las cosas, a preocuparse para prepararse o algo por el estilo. Y ya entra dentro del trastorno de ansiedad generalizada, los pensamientos son catastróficos, Así son es. sumamente negativos. Ujú, así es. Son muy perturbadores y de alguna manera atemorizan mucho a la persona. Bueno, Claro, el hecho de que sea un trastorno de ansiedad generalizada implica que no es algo específico que la provoque. Es, claro, es como ansiedad por cualquier cosa que pudiera acontecer. exactamente. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos una enfermedad o que hay un trabajo que está a lo mejor en peligro de perderse o la situación económica está deteriorada, pudiera ser que obviamente la ansiedad va a estar en relación a esa problemática, ¿sí? Claro, Ahora, cuando en el caso de la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada, es ansiedad por todo y por nada en especial, ¿sí? Y exactamente. es muy perturbador porque es un miedo, un temor desmesurado, ¿sí? Claro, No corresponde a lo que pudiera, si es algo específico que pudiera afectar en ese momento a la persona, no corresponde su temor a la ansiedad que está generándole. claro. De hecho, ahora que lo mencionas, me vienen a la memoria algunas amigas o conocidas que padecen también el trastorno de ansiedad generalizada. Y cuando conversamos, de repente me dicen, oye, yo creo que algo malo va a pasar esta Ujú. semana. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, mira, lo que pasa es que siento como que algo malo va a acontecer, pero ¿cuáles son los hechos? Es decir, ¿en qué te... No, en esto y aquello, aquello. Y a veces son cosas que en realidad no tienen mucho sentido, Así es, pero que es como el ancla del cerebro para mantenerse en ese ciclo así es, sí, ansioso, sí, ¿no? sí, sí. Busca cualquier cosa para mantener el pensamiento catastrófico de que algo malo va a acontecer. Muchos le dicen el sentido arácnido, ¿no? Por broma, por broma, el sentido arácnido, algo malo va a acontecer o algo está aconteciendo y tengo que estar alerta. Pero la realidad es que es algo incapacitante y también desgastante, Muy muy desgastante, cansado. sí, muy cansador. Bueno, porque además esto tiene un correlato fisiológico, o sea, Claro, algo le pasa a la persona, no solo pensamientos que están catastróficos, tal como lo mencionas tú, que son desmesurados en relación a un evento particular, sino que hay una sintomatología que la persona la hace tener la calidad de vida, como mencionaba, deteriorada, o sea, que disminuye su salud precisamente por todo esto que está ocurriendo. claro. Laura, ¿qué te parece si antes de tocar precisamente ese punto, vamos a una pausa musical Me parece muy y bien. escuchamos Mi Roca y Protección de Alexis Quintero? Ya te traicioné más de una vez, no imagino lo que en ti causé. Escondí mi voz, me escapé de ti, el mayor rescate fue por mí. Él es mi pastor y mi guía fiel, Él es mi Señor donde yo esté. No me abandonó, siempre me cuidó, tanto me amó que se entregó. Mi roca y protección, en ti guardo mis secretos, mis
más íntimos efectos, tu ley me guardará. Curas todas mis heridas, eres mi fuente de vida, Señor. Pastor y mi guía fiel, Él es mi Señor donde yo esté. No me abandonó, siempre me cuidó, tanto me amó que se entregó. Ya te traicioné más de una vez, no imagino lo que en ti causé. Escondí mi voz, me escapé de ti, el mayor rescate fue por mí. Mi roca y protección, en ti guardo mis secretos, mis más íntimos defectos, tu ley me guardará. Curas todas mis heridas, eres mi fuente de vida, Señor. Y aunque todo se oscurezca, siempre confiaré. Y en ti, Señor, mi Dios, siempre puedo vencer. Perfectos, no hay tiempo que perder. Utilízame en tu causa, ven conmigo esta vez. Mi roca y protección, en ti guardo mis secretos, mis más íntimos defectos. Tu ley me guardará. Curas todas mis heridas, eres mi fuente de vida. Mi Dios. Si este tema ha sido de tu interés o tienes más dudas al respecto, escríbenos al WhatsApp más 56 994 86 6872 y solicita ahora mismo gratuitamente la revista Sentimientos, la ciencia del existir. Laura, estamos de vuelta. Hace un momento estábamos conversando acerca de la ansiedad generalizada y te mencioné que yo soy una de esas personas que vive en esa situación. Así que me gustaría contar un poquito acerca de cómo se vive, al menos desde mi perspectiva. Porque... Mira, perdón, y te interrumpo. Sabes que es tan importante que... voy a correr un poquito de esto, así que... Sí. Es tan importante que tú manifiestes esto porque hay muchas personas que pudieran necesitar o necesitan escuchar a otra persona y ahí realmente dicen, mire, es lo que me pasa a mí. Claro. Y entonces puedo acudir a un especialista, tiene solución
porque a veces la persona se abruma solamente, y una de las cosas que decíamos era eso, ¿cierto? El pensamiento de una persona ansiosa es más bien catastrófico, es de un Claro. temor exagerado. Entonces, ahora, ¿cómo lo vive una persona? Yo te pregunto, ¿cómo lo vive en el día a día? ¿Qué es lo que te ocurre a ti? Es súper complejo, Laura, porque fíjate cómo es este asunto. La ansiedad, cuando yo me percato de que está formando parte de mi vida, aparte que yo tengo una predisposición genética sumamente fuerte, esa es la verdad, terminé pues consultando con el psiquiatra, con el psiquiatra. Entonces, esto fue dado que me estaba empezando a incapacitar para hacer las cosas. Yo tenía tanto miedo, tantos problemas de pensamientos de que las cosas iban a salir mal, de que algo malo iba a acontecer y empezó a abrumarme tanto, a cansarme tanto, que llegó un punto en el cual me incapacitó para hacer las cosas de la escuela porque todo empezó, o sea, no empezó, ya tenía una trayectoria, pero el diagnóstico llegó cuando tenía como 15 años. Uno de los diagnósticos. Pero de alguna u otra manera me estorbaba para poder vivir las cosas de la mejor manera. Y una de las cosas que a mí me causaba más conflicto era el hecho de que me hacía tener una visión de la vida sumamente negativa. Así es. Todo rondaba o ronda alrededor de la negatividad. Así Y es como un círculo vicioso, círculo hasta así gira y gira y no, pero ¿qué tal si pasa esto? Y algo malo va a acontecer. Lo que acontece aquí es que el cerebro sufre un desequilibrio químico. Ujú. Entonces, digamos que de alguna u otra manera ese desequilibrio químico causa que tengamos esos pensamientos de manera repetitiva o esos pensamientos perduren porque la ansiedad es el alimento, la duda es el alimento. Entonces, cuando tratas de dejar de pensar en eso, la mente que está desequilibrada, que está en ese momento enferma, busca cualquier otro factor para retomar la ansiedad y empezar de nuevo a andar en círculos. Es un poquito como que no te da, la mente no da la posibilidad de salir de eso. O Sí, sea, tú puedes tener algún pensamiento, alguna salida y vuelves a captar la atención o en cosas negativas. O exactamente. sea, de alguna manera las percepciones se dirigen a lo que refuerza el pensamiento ansioso de la persona. Exactamente. Y es algo ahorita, o sea, si te lo puedo decir en este momento, gracioso, pero no realmente gracioso, porque yo te lo cuento desde mi perspectiva y analizarlo y contemplarlo. A veces me da gracia, pero pues, porque uno dice, no, si no me río de mí mismo, pues me amargo con la situación que estoy viviendo, ¿no? Em, Pensaba precisamente en que las cosas iban a salir mal, no me va a ir bien en esto, en aquello. Incluso, Laura, uno ve las actitudes de los demás como algo siempre enfocado a lo malo. Por ejemplo, y no, creo que a tal persona le caigo mal, creo que tal persona hizo esa cara porque como que no hice bien esto o aquello. O sea, todo va rondando en eso, en que todo se ve de esa manera Mira, distorsionada. y sabes qué, Gwen, quiero un poco, ya que tú mencionaste eso, Ujú. en cómo percibe la otra persona también, es un poquito un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en la medida en que la persona tiene esta sintomatología, en que se siente, en que siempre tiene temor, que no se atreve a hacer ciertas cosas, que Claro, siente que va a fracasar, bueno, también si no tiene un diagnóstico o si no está recibiendo apoyo, si no tiene identificado su problema, claro. el otro tampoco. El que vive cerca tuyo tampoco, el compañero de trabajo, el compañero del colegio, de la universidad tampoco. Y lo que pasa es que termina como cansando a la persona, ¿sí? Claro, Porque, pucha, tan negativa siempre, sí. ay, no, como tan, como que siempre va a pasar algo malo. Y entonces eso como toma una actitud pensando en que tú no estás poniendo de tu parte, Claro, la persona, en este caso tú, por ejemplo, puedes percibir eso del otro y al final termina siendo, reforzando lo que tú pensabas. exactamente, Y eso es lo nocivo, por eso que es tan interesante que uno pueda em, saber o conocerse bien, saber exactamente. dónde está el problema o más que dónde, qué es lo que me está pasando, ¿ya? Y si Claro. yo tengo algo de esto, poder acudir a un especialista, poder pedir consejo, poder ver cuáles son las soluciones que me pueden dar. Claro, en mi caso, Laura, fue muy evidente que llegué a una instancia y era un trastorno de ansiedad generalizada,
tuve que acudir a un especialista de la salud mental que es un psiquiatra y pues me recetó medicamentos con los cuales pues yo sigo tomando y es algo que no me da vergüenza decir, sino todo lo contrario. Creo que tenemos ese tabú todavía. Ujú, sí, Y mencionábamos al inicio, ¿no? Uno es fácil decir, tengo diabetes o tengo gastritis o tengo tal. pero si tengo Y algún sí, trastorno de emocional o mental, ahí sí que ya, nos cuesta. sí. Eso sí que no, lo guardamos, un secreto. Si el familiar sufre de hipertensión arterial, oye, papá, mamá, abuelito, abuelita, ya te tomaste tu medicamento para... Así es. Lo mismo ocurre con quien se enferma a nivel mental. El cerebro se puede inflamar porque es un órgano más, lo Así es. mencionábamos en programas anteriores. Entonces, muy poca gente no te va a decir, perdón, poca gente te va a decir, oye, ¿ya te tomaste tu medicamento? O cuídate que esto te hace mal, Claro, o los abusos. O sea, la persona debe tratar, y en general, estoy hablando en general, pero sobre todo en este tipo de trastornos, tener una vida equilibrada. O claro, sea, uno se ayuda, y lo veíamos, ¿te acuerdas la frase de la doctora, cierto? sí. Dios Opera, opera en quien coopera, ¿sí? exactamente. O sea, uno debe preocuparse de tener una alimentación adecuada, Ujú, sana, equilibrada, en descansar las horas suficientes, exacto. no trasnochar en exceso. Todos en algún momento tienen que trasnochar por estudio, por trabajo, pero cuando ya es recurrente, obviamente que se afecta el cerebro, ¿sí? Exacto. ¿Sabes qué me pasaba mucho, Laura? Como esto es un círculo vicioso, el miedo, los Ujú, pensamientos negativos, por más que yo veía en la Biblia y notaba las promesas de Dios y lo que Dios me decía, yo puedo hacer esto contigo y las cosas van a salir bien, o en este caso yo te acompaño, yo no podía visualizar eso que Dios me decía a través de claro. su palabra, porque para mí todo era oscuro, todo era tenebroso. Porque tu percepción se centraba en lo negativo nomás, po. Exactamente. Imagínate esto, qué tan importante es la salud mental, la hora que cuando esté empañada la mente por algún desequilibrio químico, uno no puede ni siquiera visualizar o creerle a las promesas que Dios te Así hace. es. Entonces, por eso es indispensable tener la mejor calidad de salud mental posible para tener la claridad y así poder obtener o recibir y sobre todo creer en las promesas Así y en es. las cosas que Dios te dice. Así cuando yo empiezo mi tratamiento, tiempo después, porque no es algo que es de la noche a la mañana, te comento porque hay mucha gente que empieza el tratamiento y lo Mm. abandona a los 3 días o a la semana porque dices que no me está haciendo nada. O todo lo contrario, cuando le empiezan Ajá, a hacer efecto, los abandona porque dice, ya estoy bien. Y ajá, la verdad es que está bien porque precisamente porque está con un tratamiento. exacto. O también he escuchado, no, es que me atontan mucho. Ujú, sí. Es un proceso en el cual el cuerpo, y como todos somos diferentes, se va adaptando. Y la medicación va adaptando, el cuerpo se va adaptando, No, y el etcétera. especialista, el psiquiatra, el médico, tiene que ver cuál es el medicamento, porque pudiera ser que alguno te provoque una sedación, estás más Exacto, cansado, estás más somnoliento, pero entonces el médico tiene que ir ajustando las dosis y claro, viendo, a lo mejor este no es el indicado para ti, tiene que cambiar de medicamento, pero eso es claro. un trabajo, tal como dices tú, es un trabajo, un Es proceso, un es un proceso. tratamiento, Así es. Y a todo esto va a un lado de la psicoterapia. por ¿Por supuesto. qué? Porque de nada sirve que le estemos Así poniendo es. pastillitas ahí al Si cerebro. no trabajamos en dar herramienta a la persona para ir Exactamente. solucionando los problemas, Exacto. cambiar la visión que tiene. Así es. Cuando uno empieza la psicoterapia por el trastorno de ansiedad generalizada, específicamente los psicólogos, tú lo sabes como psicóloga también, van dándote herramientas para Así cambiar es, los pensamientos así es. negativos a pensamientos Ujú, positivos y muchas veces van basados en razonamientos lógicos. sí, Por ejemplo, si yo tengo un miedo ilógico, yo ya aprendí y me puedo cuestionar y preguntar, oye, pero ¿en qué está basado mi miedo? Realmente esto que estoy observando son hechos reales con los cuales yo pueda fundamentar este miedo así excesivo es. a cierta cuestión. Y uno se empieza a cuestionar y empieza a trabajar en ese aspecto, perdón. Ahora, te comento que empiezo mi tratamiento y todo este asunto y las cosas empiezan a mejorar tarde o temprano. Con la psicoterapia, con la medicación, la visión empieza a hacerse un poquito más abierta, uno puede tener una mejor conexión con Se empiezan a Dios. aclarar los lentes, como ya Exactamente, hablamos, sí, siempre hemos estado hablando de de estos los lentes lentes oscuros. oscuros, Ujú, así es. Se aclara y entonces puedes ver el panorama desde una perspectiva diferente. Ahora, en la ansiedad no solamente existen los pensamientos, tú lo sabes, así hay toda es. una reacción física, toda una reacción física. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño.
mucha gente que sufre de ansiedad Así es. no puede dormir. Entonces a mí me pasaba muchísimo, yo no dormía. Yo no dormía hasta 5 o 6 días seguidos, Laura. Imagínate, 5 o o sea, 6 eso es días. gravísimo. Sí. Dicen que el ser humano puede durar varios días sin comer, pero si llega a cierta cantidad de días sin dormir, que creo que son 9 nada más. Lo que pasa es que puede provocarte una psicosis, o sea, puede empezar, Exactamente. realmente se puede enfermar grave la Sí, persona al no tener un descanso adecuado, al no estar claro. durmiendo. Claro, en este caso, ya al séptimo día, conforme al mandamiento casi, ¿no? Caía dormida, pero ya con una sensación de malestar terrible. Entonces, una de las cosas, hay gente que no le pasa 5 o 6 días seguidos, pero puede tener noches que el sueño se interrumpe. Por ejemplo, se levanta a las 2, 3 de la mañana, luego a las 5, luego a las 6, o ya no puede volver a conciliar el sueño, etcétera. Esa era una de las cosas que también me acontecían a mí. Otra cosa, tensión muscular. Sí, Mucha tensión muscular, especialmente en el área del cuello y los hombros. ¿Te acuerdas que mencionábamos que ahí está la mayor cantidad de músculos también? sí. Pues justamente esa tensión terrible. Malestares gastrointestinales, como no tienes idea, la acidez, el reflujo por las noches de manera terrible, incluso hasta de piel, Laura, sí, porque como se tensan todos los músculos, se tensa incluso hasta el estómago y todos los jugos, hace cuenta que empuja y todos los jugos gástricos subían, al punto del cual me quedaba hasta sin voz por el jugo Pues gástrico claro, y por la irritaba tensión. sí, Exactamente. Y por la exactamente. tensión muscular. Al final de cuentas, las cuerdas vocales son músculos. Y si el cuello está muy tenso, pues lo normal es que también todo lo que está allí se tense. ¿Qué otras cosas podría decirte? Las defensas se bajan. Uno está estresado todo el tiempo. Y más si no duerme, imagínate. Bueno, como las defensas bajan, es lo que un poco hablábamos en principio, eso también te puede generar o llevar a tener una depresión. Claro, Finalmente, si tú te fijas, nosotros hablábamos de que en la depresión igual hay un pensamientos distorsionados, negativos, y estamos hablando un poco de lo mismo. Entonces, claro. vamos adquiriendo ciertas sintomatologías que son comunes y que pueden conllevar una ansiedad, puede llevar a generar a que se genere una depresión. Así es. De hecho, el cuerpo básicamente siempre está en un sentido de alerta. Así es. Algo peligroso está aconteciendo. Hasta las pupilas se dilatan como si fuésemos a enfrentar un peligro súper grande, así como... Y el cuerpo está alerta y empieza a generar. Incluso puede empezar a faltarte el aire. Y el día de mañana vamos a conversar precisamente acerca de los ataques de pánico que Así van muy es. de la mano con el trastorno de ansiedad Y generalizada. uno cada vez escucha más personas que sufren ataques de pánico. Es impresionante cómo se va Así es. haciendo cada vez más popular este tipo de trastorno. Ahora, no es casualidad, tiene que ver y responden también al estilo de vida que se está llevando, tan Claro. apresurado, un poco también invadido por las redes sociales, en donde uno ve las noticias y hay muchas catástrofes. Cuando uno ve las noticias, a veces te das cuenta que las únicas noticias positivas que pueden darse son a veces de deporte. Claro. Es como lo único. Sí. Entonces la persona que obviamente queda ansiosa o sufre, es como que le estás dando razones para pensar de que algo muy malo va a ocurrir. Exactamente, sabes que yo dejé de ver noticias hace mucho tiempo atrás y es muy gracioso porque pues soy comunicóloga y se supone que el comunicólogo siempre tiene que estar informado y tiene que leer el periódico y ver las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo dije, no, esto o sea, Te está me enfermando está más. enfermando, Ujú. sí, o sea, son muchas más las noticias negativas que las positivas y si esto no me está haciendo bien, yo creo que es mejor hacer la pausa allí. De la misma forma, eso implicó cambios de hábitos en mi vida. Por ejemplo, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de buenos hábitos del sueño, de tratar de dormir lo mínimo 7 horas, pero lo ideal serían 8 mínimo para mí, por ejemplo. También implicó cambios en la actividad, que tendría que ser una actividad física por lo menos unos 30 minutos al día. Entonces lo que escojo muchas veces es caminar o salir en la bicicleta y darle lo más que pueda en la bici para ahí en ese momento sacar toda mi tensión, porque es algo que me acompaña. No obstante, sí te puedo decir que con la ayuda de la medicación, con la ayuda de los hábitos, con la psicoterapia, y ahora que la voy a volver a retomar porque pues tengo poco tiempo aquí en Chile, con ayuda de Dios sobre todas las cosas, siempre con ayuda de Dios, la visión se ha vuelto diferente.
sumamente diferente, al punto en el cual tal vez los pensamientos negativos no se van del todo, pero ya tengo las herramientas, por ejemplo, para centrar o colocar los pies sobre la tierra y decir, ok, esto es muy real, es muy ilógico, y entonces calmarme, o ejercicios de respiración, Y ver etcétera. también de alguna manera que lo que tú temías no ocurrió. O sea, No, ok, no ocurrió en un tiempo. ¿Por qué tendría que volver a temer y que va a pasar nuevamente o que va a exacto, ocurrir ahora? O sea, la lógica o incluso la estadística me dice que esto es muy poco probable que suceda. Entonces, sí, ¿por qué temo a esto? Y es un poco la ayuda, obviamente que es un, es un la ayuda que se recibe o que recibe la persona viene de varios factores, claro, tal como mencionabas tú, o sea, en algún caso se necesita la medicación, dada obviamente por un especialista, claro, por un médico, psiquiatra, eh, necesita terapia también, claro, necesita cambios de estilo de vida y hacer ejercicio, el consumo del agua, el consumo el respirar profundamente, respirar aire puro, tratar de hacerlo, hacer ejercicio, salir a caminar. O sea, son muchas las cosas que hay que preocuparse y que la verdad es que no requieren ni tanto tiempo. A veces uno se justifica en que no tengo tiempo sí, para hacer ejercicio, no tengo dinero para ir al gimnasio, pero el caminar es gratuito. exactamente. Si tú caminas media hora a un ritmo más o menos fuerte, digamos, no una caminata así de paseo, sino que un ritmo fuerte, es un ejercicio, Claro. es un buen ejercicio. Lo ideal es que fuera al aire libre, pero incluso si Así en tu es. casa tienes escaleras, ponte Puedes a subir subir y y bajar bajar, las escaleras. Sí, exactamente. es un ejercicio muy, muy bueno también. Pero la verdad es que muy poca gente dice, cuando tú dices todo esto, ¿no? Que hay que cambiar esto, lo otro, dice, no, pues ya estuvo, que no. Y también forma parte de la negatividad de la Pero ansiedad. ahí hay que ir paso por paso. Yo creo que lo Exacto, importante es que la persona sepa que tiene que ir avanzando de a poco. O sea, exactamente. no pensar que le están diciendo, hoy me tengo que cambiar todas estas cosas, porque probablemente se abrume más pensando que no tiene la voluntad, que no puede hacerlo, o simplemente no tiene los recursos, o no tiene la disposición o la voluntad para hacerlo. Exacto. Yo creo que hay que ir piano a piano, o sea, de a poquitito, De a ¿cierto? Dando poquito. un paso a la vez, cada día tiene su propio afán. Claro, sí, aquellos que nos están escuchando desde casita deben de saber, y aquí lo estoy compartiendo con ustedes, que no todo está perdido, que cuando uno Absolutamente. tiene ansiedad, si da los pasos adecuados, siempre considerando que es un proceso, que no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, ni en una semana, a lo mejor ni siquiera en un mes, es todo un proceso, depende mucho de la persona, pero se puede restablecer dentro de la que cabe la salud al punto en que en vez de ver todo el panorama negro o gris, puedas ver los rayos de luz Así es, entrando así y ver es. que no todo es tal cual. Yo te comento algo muy gracioso. A mí se me hace gracioso en el aspecto en el que cuando hay algún día o algunos días en los cuales yo olvido tomar mi medicamento en la mañana, de repente empiezo como que, creo que, creo que fulano o fulana está enojada conmigo, como que algo no, algo malo está pasando. ¿Por qué? Y empiezan las palpitaciones, porque otra Así sintomatología es, sí, palpitaciones rápidas, una taquicardia le así llaman. es. Este, entonces, de repente recuerdo, me tomé mi medicamento ayer, hoy. No, no me lo tomé. Con razón, ando allí como que algo está pasando, como que tengo las antenas parabólicas así de pie, ¿no? Pero también de la misma forma uno debe de saber, ser consciente de que el cuerpo es muy variable en ciertas cuestiones de estabilidad durante todo un mes, por ejemplo, y especialmente cuando se es mujer. Así Entonces, va a haber es. días en Las los que... hormonas femeninas Exacto, un poquito nos traicionan en ese aspecto porque nos hacen más susceptibles, más exacto. propensas, más vulnerables a este tipo de trastornos. Entonces uno debe saber precisamente que va a haber días Ujú, mejores, va a haber días así no es, tan buenos y va a haber días buenos, pero lo importante es saber que se está haciendo algo así por es. esa situación, que es sumamente importante. Laura, yo comparto una idea, no sé qué piensas al respecto, y es que no a todas las personas se le manifiesta la ansiedad generalizada de la misma forma. Puede que alguno, por ejemplo,
no tenga algún síntoma específico. Sí, y es importante a lo mejor mencionarlo porque, por ejemplo, acá la revista lo menciona bastante bien, ¿ah? Sí. Y habla de la tensión motora, y en la tensión motora tenemos, ¿cierto?, el temblor, el estremecimiento, ¿cierto?, la tensión muscular, dolores, el cansancio muchas veces es rápido, el agotamiento físico. ¿Y agotamiento por qué? Porque tal como lo mencionabas tú, a veces estás como engarrotada, ¿cierto?, con Tensión, tensionada. Entonces, Claro. obviamente, si estás tan tensionada físicamente y mentalmente, obviamente que va a venir un cansancio, ¿sí? Totalmente. Ahora, ¿a todas las personas que tienen ansiedad les va a ocurrir todos estos síntomas? No. Puede ser que a uno les da mayor o tiene mayor presencia de sintomatología física. Claro. A otros, y también lo dice la revista, ¿cierto?, hay una hiperactividad autonómica. ¿Y esto qué tiene que ver en el fondo? ¿O qué es lo que es? Sensación de asfixia, ¿cierto? Cuesta respirar, sudoración excesiva a veces, manos frías, boca seca, tal como lo mencionabas tú, taquicardia, micción frecuente, o sea, ese deseo de ir muchas veces al baño, ¿cierto? Claro. Dificultad para tragar, esa sensación de como de un nudo en la garganta. Y no solo eso, también hay un sabor que se genera en varias personas. Yo he conocido, hay gente que no le pasa, pero hay personas que sí, como un sabor a fierro o metálico en la boca. Podría ser, obviamente, porque la boca se seca. Sí. También provoca a veces como vértigos, mareos. Claro. Ahora, esto, tal como, y lo vuelvo a repetir, para que las personas que nos están escuchando, si vas juntando como varias de estas cosas, me pasa frecuentemente, y es continuo y ya llevo tiempo, entonces debiera consultar a un especialista. Claro. Porque pudiera ser que yo estoy, por ejemplo, ante una situación, por ejemplo, que tengo que dar a algún estudiante dar su examen de grado. Sí. Y viene toda esta sintomatología. Hoy tengo la boca seca, tengo un nudo en la garganta, tengo el estómago apretado, sabes que estoy mareada, o los días previos no puedo dormir bien y está con... Bueno, obviamente que uno podría decir, es que es, entre comillas, normal, ¿cierto? Por el evento que tiene, por lo que la tarea o el gran... el gran examen que tiene que rendir, ¿cierto? Es una prueba, ligado. claro, está ligado, entonces es comprensible. Pero si yo estoy viviendo toda esta sintomatología o varias de ellas en forma continua y yo analizo y veo qué es lo que me puede estar provocando esto y no encuentro nada, si, estoy bien en la universidad o en el trabajo, no tengo problemas con mi marido, a lo mejor, con mi esposa, mis hijos están bien, ninguno está enfermo, sin embargo yo estoy constantemente con ese temor como que les va a pasar algo y no puedo, y voy y los veo si están respirando bien, y reviso puertas y veo, y entonces o no me puedo estar quieto. No puedo estar quieto también, o sea, o no me puedo concentrar, porque también tiene que ver con la atención, ¿cierto? Claro. No me puedo concentrar, me distraigo con facilidad, estoy irritable, ando de mal humor, tal como decías tú, no duermo bien porque me desvelo, o paso simplemente, no duermo por días. Claro. Obviamente que hay que consultar. Yo no puedo esperar, si no hay algún evento que yo al cual le pueda atribuir toda esta sintomatología, que podría ser, entre comillas, normal en algún aspecto, yo tengo que consultar a un especialista. Claro. Hay que consultar para ver cómo puedo resolver y poner atajo antes de que se vaya afianzando cada vez más en la persona. Claro, mira, quiero compartir un poco lo que dice la revista Sentimientos e invitarlos también, por cierto, a que la adquieran. Pueden marcar al WhatsApp más 569-94866872. Repito el número, más 569-94866872. Y pedir por allí en el WhatsApp que les brinden la revista Sentimientos. Es totalmente gratuita. Bien, Laura, voy a compartir lo que dice aquí. Dice, precisamente, la preocupación por los eventos cotidianos es normal y permite nuestra existencia. Por ejemplo, la preocupación por pagar las cuentas, dice aquí, educar a los hijos, lidiar con conflictos en las relaciones, etcétera, etcétera. El problema surge cuando la preocupación se vuelve excesiva y difícil de controlar y adquiere vida propia hasta el punto de comprometer nuestro bienestar. Y luego viene acá, la ansiedad es un trastorno emocional caracterizado por la pérdida de la calidad de vida
que es resultado principalmente de la preocupación exacerbada. Entre otros factores, las hormonas femeninas vuelven a las mujeres más vulnerables a este trastorno. Así es. O sea, es más común en mujeres. Aquí dice porción de 2 mujeres por cada varón. Por cada varón, sí. Wow. 2 a 1. Wow, o sea, es una cuestión tremenda, la verdad. La ansiedad generalizada causa un sufrimiento clínicamente significativo o un daño en el funcionamiento social o laboral. Claro. Wow, Claro que sí. es algo impactante. Y te lo digo también desde experiencia propia, se los cuento también desde experiencia propia, pero que también mi calidad de vida ha aumentando desde que llevo este proceso de terapia, de medicación, de estilo de vida y de autoanálisis y autoconocimiento para saber que va a haber días mejores cuando los días no van tan bien. Y también sobre todo... Sí. Y perdón, antes que continúes con lo que dices tú, porque tú dijiste autoanálisis, todo autoconocimiento, sí. pero tal como, y además que sé que es tu caso, tal como lo mencionaste tú en el Salmo 10:14, en la confianza en Dios. Claro. Una persona que confía plenamente en Dios puede ir cada vez colocando más sus cargas, sus ansiedades en las manos de Dios. Ahora, ojo que con esto no estoy diciendo que una persona cristiana, una persona que cree en Dios, ¿cierto?, no vaya a sufrir alguno de estos trastornos. Claro. Es importante saber eso porque la verdad es que estamos expuestos y tenemos, además, lo mencionábamos, ¿cierto? Hay una genética muchas veces, hay una herencia, hay un entorno, hay vivencia, hay momentos en que uno puede estar en el mismo contexto y a una persona le va a afectar grandemente, que le puede causar algún trastorno y a otra no. Entonces somos distintos unos de otros y también somos distintos nosotros mismos en alguna circunstancia o algún momento de mi vida a otro momento. O sea, yo puedo estar bien ahora y por alguna razón mañana, pasado el próximo año, puede ser que desarrolle algún tipo de trastorno de ansiedad, por ejemplo, generalizada, porque estoy más vulnerable simplemente. Claro que sí. Mira, ahora hablando de que la principal emoción o el principal sentimiento que en la cual está basada la ansiedad es el miedo, me hace recordar precisamente Génesis 3, 9 y 10. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así es. No fue voluntad de Dios jamás que estas emociones se descontrolaran de nuestra existencia. Jamás. No obstante, sabemos que vivimos en un mundo de pecado y que el ser humano está expuesto y es vulnerable a muchas cosas. Pero también hablamos que no es una cuestión de fe, no es como que a los que son cristianos no les va a dar y a los que no son cristianos, sí, no. Yo soy cristiana y te puedo decir una cosa, tengo mi fe muy anclada en el Señor, muy anclada. Pero también he aprendido algo y es que Dios no depende de mis sentimientos, de mis emociones. Él es un Dios no solamente de emociones y sentimientos, sino de hechos. Entonces, cuando el panorama se nubla por algún trastorno, a veces uno tiende a sentir soledad, a sentir que no va a salir de la situación o a sentir que Dios de alguna forma le ha abandonado. Pero esos son sentimientos. Y los sentimientos, así como la revista, los sentimientos cambian por cualquier cosa. Porque no dormimos bien, porque, no sé, por cuestiones hormonales, porque nos aconteció alguna cuestión y luego volvemos a normalizarnos de alguna forma. Lo bonito en este caso, de llevar un tratamiento acompañado de la mano de Dios es saber que Dios no depende de tus sentimientos para estar contigo. Aunque tú no lo sientas o aunque tú pienses que todo está saliendo mal o que todo está fuera de control o que todo en el panorama se ve gris, saber que Dios está y lo tiene al control es algo que ayuda y que es muy bueno para una persona que sufre un trastorno de ansiedad generalizada. En mi caso es eso, no dependo de mis sentimientos. A lo mejor mis sentimientos me dicen, no, las cosas están saliendo mal, o a tal persona le estás cayendo mal, no. O Dios no está, no, Dios está.
puedo hacerlo porque Él me dijo que puedo hacerlo. Dios no depende de mis sentimientos, depende de lo que es Él y de los hechos que Él hace. Entonces, no hay más. Sí, y es importante ver eso porque resulta que nosotros lo veíamos en capítulos anteriores, Ajá. que nosotros no podemos depender de los sentimientos, o sea, Exacto. los sentimientos están bajo la razón. Exactamente. Es la razón la que debe, y es por eso que la terapia, y una de las terapias más exitosas es la cognitivo-conductual, Ujú. porque ¿qué es lo que hace? Es que se trabaje a nivel de razonamiento, Así es el es. pensamiento, la forma de razonar la que debe irse cambiando. Y posterior a eso, o junto con eso, se va cambiando el comportamiento, se van asignando distintos, incluso las tareas ayudan a que tu comportamiento, tus pensamientos se vayan modificando de tal manera que vayan siendo más realistas, ¿ya? Así Pero es. si tú dependes, o sea, si tú solamente estás anclada a los sentimientos, se toman malas decisiones. Exactamente. No es una buena guía, no Exacto. es muy seguro estar bajo los sentimientos. Por eso es importante también que adquiramos esta revista, la revista Sentimientos, la ciencia del existir, porque precisamente la doctora Rosana Alves, que es una neurociencista, habla acerca de eso, habla mucho o ella tiene todo este conocimiento acerca de cómo la mente es capaz de ser educada, Así es es. capaz de ser No, yo educada. realmente recomiendo esta revista porque aborda las temáticas de una forma clara, de una forma que la entienda cualquier persona, no necesita Exacto. ser especialista y coloca casos, ejemplos, explica bien de qué se trata todo esto, de tal manera que cualquier persona pueda decir necesito ayuda o qué es lo que puedo hacer o esto o entender lo que a otro, a un ser amado, le está pasando y pueda Claro. también apoyarlo y ayudarlo adecuadamente. Claro, en caso de que no seas tú la persona que a lo mejor está padeciendo de una ansiedad que está, podríamos decirlo, descontrolada, a lo mejor conoces a alguien que la necesita y bien podría ser un buen obsequio, ¿no? Entonces voy a Muy dar bueno. el número El WhatsApp, nuevamente, sí, para que nos escriban el ahí al número WhatsApp. WhatsApp y es el más 56994866872. Repito, escríbenos al WhatsApp más 56994866872. No importa de qué país nos estés viendo, hay opciones para que puedas obtener la revista Sentimientos totalmente gratuita. Así que gracias por estarnos acompañando y sintonizándonos en la radio Nuevo Tiempo. Laura, se nos ha ido el Se tiempo nos fue. volando, Sí. así que es momento de que lleguemos a una conclusión. Pero antes de eso, quiero compartir con nuestros amigos. eh, Número uno, recuerden el acompañarnos el día de mañana en el capítulo número, y estamos en el 8, vamos a llevar el 8, que se llama Me enfermé de ansiedad, parte 2, donde hablaremos si existe una edad específica para enfermarnos de ansiedad y qué se puede hacer al respecto, por ejemplo. Así que quiero también llevarlos a el versículo que tuvimos hoy, pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Salmo 10:14. ¿Algún comentario que quieras agregar, Laura, antes de despedirnos o puedo pasar a la decisión totalmente? Pasa la decisión. Pero bueno, un comentario simplemente. Sí, Ante toda esta situación, a lo mejor tú que nos estás escuchando, que nos acompaña, te das cuenta que estás sufriendo, que lo que te está pasando tiene que ver con esto. A lo mejor no tienes claridad absoluta que es exactamente esto, pero mucho de lo que hablamos te hizo identificarte, a lo mejor con lo que contaba Gwen, ¿cierto? Como su experiencia o la sintomatología que describimos, pero tienes que acudir, pedir ayuda, preguntarle a alguien y no tengas temor, porque la verdad es que Dios puede ayudarte, pero también ha puesto especialistas que sí pueden, o sea, lo que estás viviendo puede ser superado, puede así ser es. realmente recuperar la calidad de vida que necesitas, que mereces. Así es. Ahora quiero que también nos acompañes y internalices lo que voy a decir a continuación. Mi decisión, debo darle la importancia a mi salud mental tal como se la daría a otras enfermedades. Aún en esto el Señor me ve y tiene cuidado de mí.
Esto ha sido Sentimientos. Gracias por acompañarnos. Te saludamos desde Radio Nuevo Tiempo de Chile. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Cuánto anhelo ese día que vengas por mí, cuánto anhelo ver tu rostro glorioso aquí, cuánto anhelo tocar tus heridas, heridas que pagaste por mí. Cuánto anhelo abrazar ese momento en que escuché tu dulce y tierna voz llamando mi ser. Cuánto anhelo alabarte y adorarte un día allí, junto a mis amados que un día perdí. Anhelo ese día, caminar allí por las calles de oro y un mar de cristal. Ya no habrá más llanto allí, porque Cristo reinará. Este mundo pasará, mas con Dios seguro estarás. Cuánto anhelo ver a Abraham, a Daniel y a José. Cuánto anhelo oír las historias de Moisés. Cuánto anhelo escuchar los misterios de Jesús y por qué murió por ti, por mí en la cruz. Cuánto anhelo que este mundo no se pierda en el temor. Cuánto anhelo que conozcan de un Salvador. Cuánto anhelo que me des un corazón lleno de amor para compartir y ser bendición. Anhelo ese día, caminar allí por las calles de oro y un mar de cristal. Ya no habrá más llanto allí, porque Cristo reinará. Este mundo pasará, mas con Dios seguro estarás.
Esto fue Sentimientos por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.